Él dijo, vayan, vayan. Hola a todos, bienvenidos. Hoy estamos con el catequista Frederick Otieno de Kenia y con el padre José Guadalupe Martínez, quien será nuestro intérprete de la lengua de señas keniana. Muy buen día, catequista, ¿cómo está usted? Estoy muy bien, muy buenos días. Yo estoy muy contento de estar aquí en medio de ustedes. ¿Puede comentarnos más sobre su nombre, que decía que tiene un origen muy bonito? Muy bien, muchísimas gracias. Mi nombre es Otieno. La palabra Otieno proviene de mi tribu, que es los Luo, que significa el que nació en la noche. En la forma tradicional, porque yo nací en la noche, ellos me dieron, mi familia me dio ese nombre de Otieno. ¡Wow, qué bonito! Nos decía que viene de la tribu, otra vez, perdón. Sí, yo vengo de la tribu que se llama Luo. Lu. Esta es la seña. Luo. Luo. Como lo puedes ver, esa es en la lengua de señas keniana, es la manera como decimos Luo. Luo. Ah. ¿Y dónde está su tribu? La tribu Luo específicamente se encuentra en la región de Kisumu, en Kenia. Es una región en donde predominantemente es de la tribu, es donde nosotros vivimos. Oh, Kisumu. Bueno, ahora hablemos más de su ministerio. ¿Usted cómo realiza su ministerio allá en su tierra? Bien, muchísimas gracias. Yo soy un catequista, mi nombre es Fred, soy catequista, pero para las personas sordas. Específicamente trabajo en la arquidiócesis de Nairobi. Yo me dedico a dar la enseñanza y la formación en la fe a las comunidades sordas. Y al mismo tiempo yo soy el coordinador general del Ministerio de Sordos que se llama EFETA, Guadalupe Ministerio del Sordo. Y también trabajo como animador para toda la arquidiócesis de Nairobi. Y también soy maestro de lengua de señas keniana. Todos aquellos que están interesados sobre la cultura del sordo y unirse al Ministerio Pastoral del Sordo, enseño primeramente la lengua de señas a todos ellos. ¡Wow! ¡Qué bien! Rápidamente, ¿puede comentarnos cómo surgió su vocación por hacer este trabajo de catequista? Es una pregunta muy bonita que me gusta contar. En primer lugar, yo cuando empecé como catequista es algo que para mí llegó como una gran sorpresa. En primer lugar, porque yo nací de una familia católica. Yo no nací sordo, yo nací como oyente. En mi pueblo natal que se llama Muhuroni, en Kisumu. Mi abuelo, con quien yo crecí, fue catequista por muchos años. Él como catequista me enseñó a mí el catecismo, recibí el sacramento del bautismo, de la confirmación, la comunión. Y después, cuando yo tenía 8 años, llegué a ser sordo. Cuando llegué a ser sordo, me fui a Ñangoma, a otro estado, que es donde se encuentra una escuela católica de sordos, que iniciado por los misioneros. Ahí fue donde yo empecé a estudiar lengua de señas y a crecer en la fe también. Participaba de la misa en lengua de señas hasta que terminé mi primaria. De ahí yo me fui a estudiar mi secundaria en otra escuela de sordos. Pero esa escuela no era una escuela católica, era una escuela del gobierno. Diferentes iglesias, profesiones de fe participaban en esa escuela. Pues cuando yo terminé la preparatoria, yo me fui ahora a aventurarme a buscar pues ahora mi propia vida en Nairobi, en la capital de Kenia. Y allá yo empecé a estudiar una escuela técnica para sordos. Cuando yo empecé a estudiar en esa escuela técnica, yo me especialicé en agricultura, pero yo siempre tenía ese recuerdo, la memoria de que amaba mucho a la iglesia
Y yo empezaba a ir a la iglesia en Nairobi, en la catedral, todos los domingos. En ese tiempo llegó un seminarista que estaba interesado en aprender lengua de señas. Él era de México, misionero de Guadalupe. Y empezamos a conversar y empezó a compartirme que él quería aprender y estaba interesado en aprender la lengua de señas. Y yo me preguntaba, él como extranjero, ¿por qué está interesado en aprender la lengua de señas de los sordos? Yo en ese tiempo todavía no era catequista, yo simplemente iba a la misa. Entonces, él empezaba a ayudar a interpretar la misa en lengua de señas. Y él decía, yo voy a ser sacerdote algún día, yo quisiera hacer este ministerio para los sordos. Me compartía el seminarista José Guadalupe. De esa manera yo dije, yo quiero enseñar en lengua de señas porque yo sé que nos va a ayudar en el ministerio para con los sordos. Él seguía estudiando teología, yo le enseñé la lengua de señas. Y después, cuando aprendió la lengua de señas, había una parroquia de los misioneros de Guadalupe que se llama Nuestra Señora de Guadalupe. Y empezamos a interpretar, él empezó a interpretar la misa. Yo en ese tiempo era el único sordo. No había más otros sordos más. Hasta que poco a poco se empezó a esparcir la noticia de que había interpretación y muchos sordos empezaron a venir. Cuando empezaron a venir, la comunidad empezó a crecer. Ellos preguntaban, yo también quiero ser bautizado, yo también quiero recibir la comunión. Pero no teníamos ningún sistema de cómo poder enseñar el catecismo. A partir de esta situación, nos preguntábamos, ¿quién va a enseñarle a los sordos el catecismo? Están interesados, pero no hay catequistas que sepan lengua de señas. Y yo le dije a José Guadalupe, al seminarista, yo puedo ayudar porque pues, yo tengo algo básico. No soy profesional, no he recibido un entrenamiento profesional, pero yo lo puedo hacer. Entonces empezábamos ahí a enseñarle algo a los sordos. Hasta que por fin en la parroquia de Cristo Rey, en la parroquia de Guadalupe, abrieron un nuevo entrenamiento para catequistas. Entonces el seminarista José Guadalupe me dijo, ¿no te quieres juntarte a esa escuela, unirte? Y empezamos, y José Guadalupe me interpretaba por 3 años el entrenamiento para catequista. Y así fue como llegué a ser catequista. Wow, qué bonita historia, qué interesante. Bueno, ahora pasemos a otras preguntas. Este año el Papa propuso como lema para la Jornada Mundial de Misiones el lema vayan e inviten a todos al banquete. Este está inspirado en el banquete de bodas que viene en Mateo. Entonces, sigamos este itinerario para comenzar nuestras preguntas. ¿Está bien? Muy bien, adelante. Él dijo, vayan. Muy bien, entonces, por ejemplo, él dice, vayan e inviten. Entonces, en este ir e invitar, ¿cuáles considera que son las acciones y estrategias que la Iglesia ha implementado para llevar la palabra a todas aquellas personas que tienen sordera o alguna disminución de la audición e integrarlos a la comunidad? Muchas gracias por esta pregunta. La estrategia que la Iglesia se utiliza es para los sordos definitivamente la comunicación en la lengua propia del sordo. En el momento en que la Iglesia reconoce la identidad y la cultura del sordo y su lengua, ese es el momento en que pueden invitar a incorporarse en la vida de la Iglesia. Pero si no hay lengua de señas, el sordo jamás va a poderse sentirse invitado. Pero a través de la inserción de la lengua de señas en la Iglesia, es el momento en que el sordo se siente invitado. En este ir a invitarlos a través de esta estrategia, pues sí, ¿cuál es la acción? ¿Cómo considera usted que ha despertado la conciencia que son también bautizados? Yo creo que una de las formas en que se ha implementado esa conciencia es dando a conocer dentro de la Iglesia que la cultura del sordo está incorporada en la vida de la Iglesia. Esa es una manera que definitivamente, como decía,
es la manera en cómo se incorporan los sordos. ¿Y usted cómo considera o cuáles son las estrategias que considera deberían darse a la población para que ellos entiendan esto y que incluyan en la comunidad, que se vuelvan una comunidad unida? En primer lugar, una de las cosas es la visita personal, el encuentro personal, la comunicación directa, crear un ambiente amigable dentro de la comunidad. Eso va a traer un gran impacto para las comunidades de sordos de sentirse recibidos. Entonces es la comunicación directa, el contacto directo, pero recordemos, a través de las manos, la lengua de señas. Claro. Entonces, ¿usted considera que sí existe, que sí se fomenta en esta comunidad, estar en persona entre todos? No voy a decir que no está ese tipo de trabajo, pero puedo decir que aún falta más. Hay mucho trabajo que hacer. Especialmente, por ejemplo, cuando yo hablo del desarrollo del Ministerio Pastoral de Sordos, muy pocas parroquias tienen eso. Muy poco acceso tienen los sordos aún. ¿Y cómo usted considera que se debería trabajar más en eso, ¿no? En esto que hace falta para que crezca todo esto? Lo que va a ser muy importante, indispensable, es crear comunidades y promover la lengua de sordos, por ejemplo, dentro de las iglesias, y establecer en las parroquias, en las comunidades de base, promover una pastoral propia del sordo, en donde el sordo pueda ser incorporado dentro de la vida de la iglesia, porque sin un ministerio especial, el sordo jamás va a poderse incorporar. Y en este aspecto, ¿usted considera que las personas con sordera o disminución auditiva participan en la misión como evangelizadores o como evangelizados? Bueno, por ejemplo, un ejemplo soy yo, soy un catequista, pero soy el único sordo en Kenia catequista. Yo creo que definitivamente hay varios que estarán interesados para ello. Pero si solamente les creamos y les abrimos un camino para ellos con una estructura, definitivamente habrá muchos que querrán incorporarse a ser evangelizadores. Yo en Kenia soy el único catequista sordo para todo Kenia. Y yo conozco también sordos que han expresado que quieren ser sacerdotes, pero no hay acceso en su lengua para que puedas llegar a ser sacerdotes. ¿Por qué? Porque muchas veces la cultura del sordo no está enteramente incorporada en una estructura. Ese ha sido el reto. Y es un reto bastante grande en el que hay que trabajar continuamente. Él dijo, vayan, vayan. Sigamos con esta línea que nos propone el Papa y entonces hablemos ahora sobre este aspecto de invitar a todos, ¿no? Entonces, en este sentido de a todos, ¿qué se debería hacer para fomentar la integración en la vida sacerdotal y religiosa de las personas con funcionalidad diversa? Wow, bueno, es una pregunta bastante interesante, puedo decir. Yo diría que para promover estas vocaciones con este tipo de contextos como los nuestros, en primer lugar, la Iglesia debe seguir comprendiendo que las culturas son diversas, como por ejemplo los ciegos.
Los ciegos utilizan un sistema de entendimiento de lectura que es el braille. Para los sordos es la lengua de señas. Pero la pregunta es, si un sordo quisiera llegar a ser sacerdote o expresar su vocación, ¿tenemos una estructura que los incorpora? Por supuesto que hay vocaciones que están interesados y los podemos invitar. ¿Sí ves eso? Pero si no se llega a comprender la identidad propia del sordo dentro de la estructura de la iglesia, pues el sordo no va a poder incorporarse. Ellos están listos, de hecho, definitivamente yo puedo decir que hay vocaciones, pero no están de todo integrados. Entonces, en este aspecto, ¿cómo usted invitaría a las personas a que entiendan, pues sí, esto, ¿no? Que inviten a todos a integrarse, que fomenten las vocaciones, entonces para trabajar en conjunto y que se logre esto, ¿no? Y realmente formar comunidad. Yo diría que en primer lugar yo animaría a tener una comunicación directa de comprender el mundo de la discapacidad y el mundo de los sordos. No ignorar su propia cultura y la condición, sino entender cuáles son las necesidades específicas para que a partir de ahí, de una manera positiva, pueda crearse una estructura. Pero si no llegamos a comprender la identidad y aceptar esa identidad, pues no nos va a poder tener una percepción positiva al respecto. Hay que comprender que la identidad del sordo es una identidad positiva cultural. Y entonces, en la jerarquía, perdón, eclesial, pues ya está, pero ¿cómo invitaría usted a la feligresía, a la gente que no forma parte de la comunidad sorda, pues que se sumerjan a la cultura de los sordos para así entonces trabajar en conjunto y volverse una comunidad? Yo diría que sería como yo, por ejemplo, como una persona sorda, invitar a personas como lo están haciendo ahora conmigo, ¿no? Invitar para poder hablar sobre estos temas. Invitarlos a ellos mismos que puedan presentar su propia voz, que puedan presentar también sobre su identidad y cultura y que lo puedan conocer las mismas personas. Eso es lo que yo sugeriría a toda la feligresía. ¿Y nos podría invitar a formar parte de la comunidad? Muy bien, claro que sí. Nosotros con personas con diversas discapacidades, ya sean los sordos o los ciegos o diversas discapacidades, tengamos un corazón abierto, que podamos nosotros sentirnos y ver positivamente a la identidad cultural del discapacitado y saber que podemos trabajar juntos, que podemos promover la evangelización y la vida de la iglesia todos juntos como sociedad, pero mirándonos a los sordos, a los ciegos, a los diferentes con discapacidad, no como algo relegado, sino que libremente abramos nuestro corazón, abran su corazón y tengamos un corazón amigable porque Dios nos ha creado con la misma dignidad. Es por eso que los invito a que nos unamos todos juntos a la evangelización. Muchas gracias por esta bonita invitación. Él dijo, vayan, vayan. Ahora sigamos con nuestro itinerario
Ya el tercer aspecto de este lema es el banquete, y nos habla del banquete escatológico. Entonces, siguiendo esto, ¿cuáles considera que son las estrategias que la Iglesia ha implementado para hacer partícipes del banquete escatológico a las personas con disminución auditiva? Ok, una de las estrategias o caminos de acción que yo veo que la iglesia es la apertura positiva y la manera de aproximarse hacia las personas por ser personas. Pero recuerda, lo que yo estaba enfatizando es que específicamente con los sordos es a través de un contacto con su lengua. Porque no hay otra manera de podernos acercar con el sordo de esa manera. Entonces, tener un corazón abierto y listo para acercarse con el sordo, dialogar con él, y estoy seguro que esa será una estrategia en que podemos abrir un camino para incorporar en la vida de la iglesia al sordo mismo. Y, por ejemplo, usted, experiencia personal, ¿siente que ha sido fácil para usted acercarse a los sacramentos? ¿Acercarse a la comunión, a la confesión, a la reconciliación? Wow, eso realmente para mí, desde el momento que yo era es una experiencia complicada, desde el momento que yo era oyente era fácil, porque el acceso estaba allí, disponible, pero desde el momento en que yo llegué a ser sordo, para acercarme a la confesión y acercarme con el sacerdote que me hablaba, en ese tiempo yo no podía comprender absolutamente nada. Entonces el sacerdote no sabía lengua de señas, a veces me pedía que yo tenía que escribir sobre mis pecados, pero a veces hay sordos que no comprenden en la escritura, que todo es a través de su lengua de señas. O a veces el sordo que quería dar un consejo, ¿cómo podía darlo? No podía hacerlo todo por escritura. Esa es la experiencia que yo pensé a sentir desde el momento que llegué a ser sordo y hasta la fecha. Entonces, por ejemplo, la primera estrategia es fomentar las vocaciones entre la comunidad sorda, pero también considera que una estrategia debería ser fomentar entre los sacerdotes y religiosos acercarse más a la lengua de señas, aprenderla mejor. Uy, definitivamente. Eso es lo que realmente necesitamos. Te voy a dar un ejemplo. Sacerdotes sordos hay muy pocos. En África, por ejemplo, donde yo vengo, ¿cuántos sacerdotes hay? Sacerdotes sordos hay. No hay ninguno. Si nos vamos a Estados Unidos, hay 4 sacerdotes sordos, por ejemplo. Si nos vamos a España, se encuentran 2 sacerdotes sordos. Si nos vamos a Corea, hay solamente un sacerdote sordo. Si nos vamos a Filipinas, hay un sacerdote sordo. Imagínate, esos son todos para todo el mundo. Definitivamente yo veo esto y yo digo, necesitamos promover vocaciones y lengua de señas para los sordos, para que el sordo tenga el acceso con Dios. Vamos a ver, por ejemplo, en mi país, en Kenia. Yo conozco sordos de mi propia feligresía que yo conozco que quieren y desean ser sacerdotes, pero ahora, ¿dónde los mando para que estudien en el seminario? Si no hay una estructura para eso. La vocación está allí. Ellos están muy interesados. Imagínate tener un sacerdote sordo para los kenianos. Y por otro lado, yo diría que sería muy importante que dentro de la iglesia se promueva la lengua de señas entre los mismos clérigos. Entonces, siguiendo esto que nos acaba de decir, ¿usted qué recomendaría a la iglesia en general,
para que reconozca todas estas otras realidades, no solo los que tienen disminución auditiva, sino los ciegos también, los que tienen alguna, no tienen una movilidad motriz completa. Bueno, déjame utilizar una cita bíblica. En el Evangelio de Marcos. ¿Recuerdas cuando Jesús se encontró con un sordo que lo apartó, que lo llevaron a Jesús y Jesús lo vio y lo tomó aparte y él con mucho amor lo integró porque tenía un corazón abierto? Jesús es esa persona. Esa es de una manera, es lo que yo puedo decir que la iglesia, tener ese mismo corazón de Jesús. El corazón de Jesús. Sé que a veces no es fácil, pero tener ese corazón de Jesús, de servicio, de aproximarnos, de integrarlos, esa debe ser la actitud de la iglesia. Y entonces, ¿usted considera que, por ejemplo, la Jornada Mundial de Misiones, el DOMUND, fomenta la participación de toda la comunidad? Sí, yo veo que hay una promoción dentro de la iglesia al respecto. La manera en cómo la iglesia promueve, yo lo veo en el momento en que interactúa con todos sus miembros y trata de promover la vida de las personas. Yo no veo una iglesia que descarta, veo una iglesia que integra. Esa es la manera en que la iglesia definitivamente promueve una comunidad viva. Y entonces, ¿nos puede dar un mensaje invitándonos a todos a participar en esta jornada, por favor? Claro que sí, muy bien. Muchísimas gracias a todos ustedes y estoy muy contento y agradecido de poderles compartir este mensaje. Lo que escuchamos en el Evangelio con este tema de la jornada, de ir a invitar a todos al banquete, yo los invito de la misma manera a invitar a todos, como a Jesús, por ejemplo. ¿Se acuerdan cuando a los niños se le acercaron a Jesús y los discípulos trataban de bloquear a los niños? ¿Qué hizo Jesús? Jesús dijo: dejen que los niños se acerquen a mí. De esa misma manera, tengamos ese corazón de Jesús para invitar a todos, dejar que todos se acerquen a nosotros, a las personas con discapacidad, a los ciegos, a los oyentes, para que todos juntos podamos comprender mejor la palabra de Dios y que todos conozcamos la palabra de Dios. Gracias. Gracias. Pues ya estamos llegando al final. Ya nada más no sé si nos gustaría agregar algo más sobre su ministerio para compartir con todos nosotros, por favor. Bueno, yo quisiera compartirles algo que a mí me inspiró cuando yo quise ser catequista. Cuando yo miro hacia atrás en mi vida, que antes no había ese tipo de oportunidad, pero ahora ha sido un cambio, una transformación en mi vida. En el momento en que yo recibí el llamado de Dios para servir a mis hermanos y hermanas sordos. Eso ha sido una puerta también que se les ha abierto a ellos. Y esa ha sido la manera en cómo he compartido el amor. El amor de Dios. Dios es el único que nos ha hecho y es el que me ha hecho, y por Él lo hago, porque lo amo como Él me ama a mí. Qué bonito mensaje. Muchas gracias. Muchas gracias. Y pues recordemos que hay que hacer todos comunidad. Les damos las gracias a nuestros invitados por estar aquí hoy, por compartirnos estas experiencias. Y pues como escucharon, apoyemos al Papa con las misiones, apoyemos a la Iglesia y sigamos difundiendo el Evangelio. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Que Dios los bendiga. Los quiero mucho.